Abre tu Biblia en Juan capítulo 4. Estaremos viendo la última y pequeña historia que se encuentra en Juan capítulo 4 a partir del versículo 46 al 54. Quisiera leer esta historia. Dice de esta manera: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, guíanos, dirígenos, haz tu obra entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Esta pequeña historia involucra un hombre que es oficial del rey. Pero como ya leímos la historia, nos hemos dado cuenta que no solamente es un oficial del rey, sino es un papá en una crisis. Un papá pasando un momento muy difícil con uno de sus hijos. Su hijo está enfermo y acude a Jesús para que Jesús pueda hacer algo por su hijo. Pero Jesús tiene otros planes mucho más grandes que solamente sanar a su hijo. Si has pasado tiempo aquí con nosotros, sabes que a través de los evangelios Jesús tenía el poder para sanar. Tenía el poder para hacer cosas sorprendentes. De hecho, al principio de este relato, en el primer versículo, dice que Jesús regresó de Judea hacia Galilea. Y cuando llegó a Galilea se fue a un lugar llamado Caná, y ahí en Caná había, dice aquí, convertido el agua en vino. Jesús tenía poder para hacer cosas sorprendentes como estas. Así es que también tenía poder para sanar al hijo enfermo de este hombre. Pero como ya lo dije, Jesús tenía un plan aún mucho más amplio. Este hombre, dice aquí, era un oficial del rey. No se nos dice mucho más acerca de esto, pero simplemente saber que era un oficial del rey hace que esta persona sea una persona importante, una persona con un cargo dentro del gobierno muy cercano al rey, y como tal tenía probablemente personas a su cargo que le obedecían y que dirigía. Y la pregunta de pronto es: ¿qué está haciendo en Capernaum? Algunos comentaristas dicen no es Capernaum un lugar adecuado para que un oficial del rey viva. Si es un oficial del rey, es muy probable que su residencia esté en Tiberias. Tiberias se encontraba justo del otro lado del mar de Galilea, justo el otro lado. Desde Tiberias puedes ver Capernaum, desde Capernaum puedes ver Tiberias. Capernaum era un pueblo pesquero, de donde era Simón Pedro, su hermano, y Juan y Jacobo. Ahí es donde Jesús llegó, y de hecho convirtió ese pequeño pueblo en su lugar o en su centro de operaciones. Desde ese lugar Jesús se movía por todo Galilea y regresaba a ese lugar. Muy probablemente este hombre, viviendo en Tiberias con su hijo enfermo, fue a buscar a Capernaum a Jesús, ya que ese era el lugar donde Jesús estaba. Pero al no encontrarle ahí, tuvo que ir hasta Caná. La distancia entre Capernaum y Caná son alrededor de 23 kilómetros.
Ahora podríamos decir 23 kilómetros no son muchos en nuestros tiempos, ¿no? En coche o en transporte, pero a pie y en esa región es algo muy largo. Probablemente tome 6 o 7 horas caminando hasta llegar al otro lugar. Este oficial del rey hace todo ese recorrido. No es un asunto oficial lo que lo lleva a Caná, es un asunto personal. Porque este hombre no solamente es un oficial del rey, es un padre. Es un padre con un hijo enfermo. Es un padre con un hijo enfermo que está, dice aquí, a punto de morir. Un padre que ha visto a su hijo con fiebre, porque también lo menciona aquí, lo dejó la fiebre, una fiebre que está deteriorando su cuerpo y lo está llevando al punto de tener que hacer todo este recorrido para buscar que alguien pueda hacer algo por su hijo. Es un hombre desesperado, un padre preocupado. ¿Algún padre preocupado por aquí? Si algo tenemos como paz es la preocupación. Nos afanamos por muchas cosas, nos afanamos por cosas, ni siquiera tienen que ser cosas demasiado graves. Cosas pequeñas nos pueden llegar a afanar y a angustiar y a preocupar demasiado. Este hombre era un hombre desesperado, un hombre preocupado, un hombre que la condición de su hijo lo lleva a buscar a Jesús. Y en ocasiones eso sucede en nosotros. No tiene que ser algo exagerado o probablemente algo muy difícil, pero muchas veces son esas cosas difíciles, esas cosas complicadas, esas cargas en nuestra espalda, lo que nos lleva a buscar a Jesús, a buscar a Jesús. Ahora, es muy clara la manera en que él se acerca y lo que le ruega, porque así dice, le rogó a Jesús y nos dice exactamente qué es lo que está esperando. Le dice que le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Dice que estaba a punto de morir. Simplemente con esas palabras nos damos cuenta de el peso, la carga que está llevando. Desciende, sana a mi hijo, está a punto de morir. Otra vez, sí es un padre desesperado, pero es un oficial del rey. Un oficial que no está acudiendo a su rey, sino está acudiendo a alguien que ha escuchado que regresó de Judea hacia Galilea. ¿Qué sabrá este hombre acerca de Jesús? Hacia atrás encontramos muy pocas cosas en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, la historia anterior es la de la mujer samaritana. ¿Recuerdas la mujer samaritana? Pero esta es otra región completamente distinta. No es ni Judea ni Galilea. Es una región completamente distinta. Y ahí en Samaria sucedieron cosas sorprendentes. No solamente la mujer samaritana cree en el Señor Jesús, confía que Él es el Mesías, el Cristo, el que habría de venir, sino que ella va con el pueblo y les dice: aquí hay un hombre que sabe todo lo que he hecho, creo que este es el Mesías. Y la multitud salió para ver a este Jesús. Antes de esto, en Juan capítulo 3, tenemos el encuentro que Jesús tiene con Nicodemo. Ambas historias son parte de nuestra serie, ¿verdad? De encuentros con Jesús. Pero ese fue un encuentro privado, Nicodemo con Jesús. ¿Qué encontramos antes de eso? Las bodas de Caná. Ese momento en que une esta historia en el mismo lugar. Las bodas de Caná. Cuando sucedió eso, dice en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11, este principio de señales, porque Jesús convirtió el agua en vino, sin duda. ¿Quién puede hacer eso? ¿No? ¿Quién puede hacer eso? Agua convertida en vino. No, o sea, solo piénsalo. El vino es fruto de la uva que ha sido fermentada por largo tiempo. Entonces,
tiene poder para alterar químicamente un líquido, convertirlo en algo que requiere de mucho tiempo para elaborarse. Y como dice ahí, no era el vino más barato, era el mejor vino que el maestresala había probado. Se sorprendió tanto que elogió al novio. El novio ni en cuenta, ni se enteró. Pero cuando los discípulos vieron ese principio de señales, esa primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea, dice el verso 11, manifestó su gloria, sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. Eso es lo que tenemos antes. Bueno, en Juan capítulo 2, verso 23, Juan 2, 23, dice, estando en Jerusalén, pero también Jerusalén es otra región, no es Galilea. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, ¿no? Entonces, ¿qué habrá escuchado este oficial del rey que lo lleva a recorrer toda esta distancia en su desesperación, ¿no? A rebajarse como una persona importante en eminencia para ir con Jesús y rogarle? Probablemente habrá escuchado ese milagro de cómo convirtió el agua en vino y quizás ahora puede decir, quizás él puede hacer algo por mi hijo. Quizás podría hacer algo en mi hijo. Si pasó el agua al vino, quizás él puede pasar a mi hijo de la enfermedad a la salud. Pero que quede claro, acude a Jesús por lo que puede hacer, o por lo que él cree que Jesús puede hacer. Y Jesús responde, verso 48, dice Jesús esto, o sea, cuando él llega, le ruega, desciende, sana a mi hijo, está a punto de morir. Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué respuesta? Suena ruda la respuesta, de hecho. Y al parecer, en el original, aparece como en plural esto. No está hablándole nada más al oficial del rey, está hablándole a los que están ahí alrededor. Entonces está Jesús aprovechando esto para dar una lección. Este hombre está desesperado. Este hombre viene con el corazón roto, tratando de buscar algo que le ayude a su hijo. Y Jesús simplemente dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero yo sé quién es Jesús. Y yo sé que Jesús, cuando ha estado encontrándose con otros durante toda esta serie que hemos estudiado, es tierno. Me cuesta trabajo pensar que está utilizando esto como una lección. Yo creo, como lo vimos en la historia de la samaritana, como lo vimos en la historia de Nicodemo, que Jesús conoce lo que hay dentro del corazón de este hombre. Jesús va más allá. De hecho, al final de Juan capítulo 2 dice que él no necesita que nadie venga a hablarle de otro hombre porque él conoce lo que hay dentro del corazón del hombre. Entonces este hombre viene desesperado, pero Jesús sabe realmente lo que este hombre necesita. Y no creo que solamente está tratando de darle una lección o una reprimenda. O sea, si no ves señales o prodigios, no crees. Sino que Jesús está con sus palabras planeando algo. Planeando algo. Lo creo, porque así ha sido Jesús todo este tiempo. Él conoce lo que hay en el corazón de este hombre. Él está buscando algo. Qué loco. Uno va a buscar a Jesús y se da cuenta que Jesús lo está buscando a uno. Y yo creo que Jesús está con estas palabras buscando que este hombre pase de buscar a Jesús solamente por lo que puede hacer. ¿Okay? Lo que acabo de decir es muchas veces la manera en que buscamos a Jesús, por lo que Él puede hacer. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer en esta crisis que yo estoy viviendo? En esta preocupación que tengo. Pero Jesús quiere ir más allá. Ahora sí, acerca de si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Hay mucho que decir también. ¿Por qué? Porque, bueno, justo mencioné la historia de la samaritana. Esta ciudad
fue transformada por la visita de Jesús. La mujer llegó con los samaritanos, le dijo: aquí hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y muchos de ellos creyeron. Mira lo que dice en el versículo 40 de Juan 4, unos versículos atrás. Entonces vinieron los samaritanos a él, ahora a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos hemos, ¿qué dice? Oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús le dice a este hombre y a los que están a su alrededor: si no viereis, si no ves los señales y prodigios, no creeréis. Pero ellos no creyeron por lo que vieron, creyeron por lo que escucharon, por lo que oyeron, ¿no? Y creyeron más allá de lo que está a la vista. O sea, porque pienso en este hombre que está acudiendo a Jesús y a simple vista es la persona que puede ayudar a mi hijo. Pero estos hombres creyeron por la palabra de él y dice: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y yo creo que esa es una razón de la respuesta de Jesús. Tú estás viniendo por lo que puedo hacer, pero soy más allá de lo que tú crees que yo puedo hacer. Ellos lo alcanzaron a entender, lo supieron. Sabemos, Él es el Salvador del mundo. Este hombre está acercándose a Jesús pensando: puede sanar a mi hijo, pero no se da cuenta que tiene enfrente al Cristo, al Salvador del mundo, el que puede hacer mucho más que solamente sanar a su hijo. En otros momentos en los evangelios encontramos a algunos fariseos pidiéndole a Jesús: ¿qué señal haces? Pero no con el fin de creer, sino para tentarle. Hay otros que le exigen señales y Jesús le dice a esta perversa generación: no va a haber ninguna señal, solo la señal de Jonás. Que Jonás fue puesto en el vientre de un pez por 3 días. Y luego fue a predicar a Nínive. Dice Jesús: el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra y a los 3 días resucitará. Una señal que tiene que ver con el futuro, con algunos meses adelante. Esa es la señal que ellos necesitan, dice Jesús. En Juan capítulo 6, unos capítulos adelante, la multitud comió de toda la multiplicación de panes y peces. Otra vez, el poder de Jesús. Si ya vimos que convirtió el agua en vino, ahora no es que saque trigo de la tierra, sino que harina ya fermentada, ya mezclada, ya cocida, multiplicada, y peces. Impresionante. Cuando muchos vieron esto, comenzaron a seguir a Jesús, pero Jesús los voltea a ver y les dice: nomás vienen porque comieron pan y lo único que quieren es más pan. Y entonces comienzan ellos a decir: bueno, ¿qué tenemos que hacer? Me encanta cómo Jesús dice: la obra de Dios es esta, que creas en aquel que ha enviado. Y ellos dicen: a ver, ¿qué señal haces? Porque nuestros padres, ¿no? Nuestros padres comieron pan que descendió del cielo. Y Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces esto de creer por lo que ves frente a creer por lo que escuchas. Mira cómo se va desarrollando esta historia. Cualquiera quizás, si hubiéramos venido con Jesús y Él nos hubiera respondido con eso, diríamos: ya, vámonos. No quiso hacer nada, ¿no? Pero este hombre está desesperado. Dice ahí en el versículo 49 que después de que Jesús dijo esas palabras, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este hombre no se fue, este hombre no se rinde. Le dice: Señor, ok, Jesús tiene un plan para él. Este oficial está buscando a Jesús, pero Jesús también lo está buscando a él. Y piénsalo, a este hombre, su hijo se le está muriendo y Jesús es el Hijo de Dios.
que morirá por él y por su hijo y por nosotros en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Como él no se va y no se rinde, entonces Jesús le dice, checa esto, ve, tu hijo vive. ¿Qué respuesta? Ve, tu hijo vive. Dos cosas que encontramos en esa frase, ¿verdad? Un mandato, ve, una promesa, tu hijo vive. Ahora, no es lo que este hombre esperaba. ¿Qué es lo que este hombre esperaba? Que fuera con él. Desciende conmigo, ven. Él le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Probablemente este hombre pensaba que Jesús solamente iba a poder sanar a su hijo si él le acompañaba y estaba presente frente a su hijo. Pero Jesús solamente le dice, ve, tu hijo vive. Jesús no va. Jesús no lo acompaña. Jesús no hizo lo que él esperaba. Ahora no quiere decir que Jesús trata a todas las personas así. ¿Recuerdas a Jairo? Jairo llegó con Jesús y le dijo, mi hija está muy enferma. ¿Qué hizo Jesús? Lo acompañó. Comenzó a caminar con él hacia su casa. Multitudes lo rodeaban. Y en medio de ese caminar lo interrumpen. ¿Te acuerdas? Una mujer toca su manto y Jesús se detiene. Dice, ¿quién me tocó? Los discípulos dicen, ¿todo el mundo? Estás rodeado por toda la gente. ¿Cómo que? Y Jairo, en medio de esa interrupción. Y esa interrupción, lo único que hace es que vienen de la casa de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija murió. Y me imagino a Jesús. Me dice ahí qué es lo que le dice a Jairo. Pero me lo imagino agarrándolo agarrándolo del hombro, del brazo. De recibir una noticia, tu hija está muerta, rompe el corazón de cualquiera, rompe a una persona. Y me imagino a Jesús cargándolo, levantándolo, diciéndole, hey, cree solamente. Es lo que le dice, cree solamente. Entonces, Jesús no hace lo mismo con todas las personas. Jesús no acompaña al oficial del rey, no desciende con él. Lo hizo con otros, pero con él no. Y eso es algo increíble de nuestro Dios. Nos conoce tan bien que no necesariamente va a ser lo mismo que hizo con tu esposa o con tus hijos o con tus papás. Va a ser algo distinto porque te conoce, porque sabe quién eres. Porque sabe con qué luchas, sabe qué cosa te preocupa, qué te lleva a la desesperación. Él te creó, conoce tu corazón. Y este hombre lo que necesitaba era esto. Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Ahora el hombre solamente le queda una opción. Bueno, dos. Decir, este no quiso hacer nada por mi hijo. O creer. Y mira lo que dice. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué dice? Creyó. ¿Qué cosa? La palabra que Jesús le dijo. Y se fue. Ve, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! O sea, él se acerca a Jesús creyendo que puede hacer algo por su hijo, pero ahora sale de ahí creyendo la promesa que Jesús le dio. Porque Jesús no hizo lo que le pidió. Ahora, esto debe ser muy fuerte para un oficial del rey que está acostumbrado a dar órdenes y la gente obedece. Y llega con Jesús y le dice, desciende, y él le dice, ve, tu hijo vive. ¿Qué hubiera pasado si Jesús sí hubiera descendido con él y si le hubiera acompañado? Probablemente, solamente es una probabilidad, no nos dice el texto, pero probablemente si Jesús hubiera obedecido, escuchas bien, hubiera obedecido al oficial del rey y se hubiera ido con él y Jesús lo sana a su hijo llegando a su casa, probablemente el hombre verá a Jesús como un recurso más que hace lo que le pide. Okay. Cuidado con ver a Jesús como un recurso más
que hace lo que le pides. Porque entonces estás perdiendo de quién es Jesús. Te estás perdiendo completamente de quién es Jesús. Probablemente hubiera dicho, es porque fui y porque le dije. Por eso mi hijo está sano, no por quién es Jesús. Para el oficial del rey, Jesús se hubiera convertido en una persona más que le obedece. Lo sanó porque le pedí que lo hiciera. Pero ante las palabras de Jesús, este oficial creyó la palabra, confió en lo que dijo. Lo puse en mis notas, quizás suena muy romántico, pero abrazó la promesa. Así lo veo, abrazó la promesa, confió en lo que Jesús dijo y se fue de regreso a su casa. Promesas. Jesús no le dio una señal, Jesús no hizo un prodigio, Jesús le dio una promesa y el oficial creyó. Le dijo qué hacer, ve, y él obedeció. Y él obedeció. ¿Cuántas promesas no hay en la palabra de Dios? La Biblia favorita de mi esposa, la más usada, la más rota, la más así, es su Biblia de promesas que tiene desde hace muchos años. Y ella escogió esa Biblia por eso, porque le ayudaba a encontrar esas promesas que tiene Dios para nosotros. Y creo que nosotros debemos de buscar en su palabra esas promesas. Esa palabra es para Él. ¿Estás de acuerdo? No es para otra persona, es para Él. Es una promesa personal que Jesús le hace. Tu hijo vive. Así Dios tiene cosas para hablar a nosotros, a nuestro corazón, individuales, personales, que necesitamos escuchar y creer y hacer lo que Él nos pide. Entonces no me imagino otra cosa. Este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y arranca a caminar de Caná a Capernaum. ¿Cuántos kilómetros dijimos que eran? 23 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le podría haber tomado recorrer esa distancia? Y recorrer esa distancia paso a paso, pensando en su mente. Él dijo, tu hijo vive. Él dijo, tu hijo vive. No me lo imagino. No sé si te has encontrado en una desesperación donde caminas y repites la misma frase una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Quizás haya sido algo que Dios te dijo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Hubo un momento, y te lo platicas, pues te lo platico. Hubo un momento en que yo tuve una amnesia temporal parcial. ¿Ok? Estábamos en un centro comercial, y en ese centro comercial de pronto sentí un dolor en la cabeza durísimo, así como una migraña durísima. Se me quitó y de repente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y así me pasó. No sabía cómo llegué a ese lugar, no lo recordaba, y qué estaba haciendo ahí, no lo recordaba, pero alcancé a ver a mi esposa de lejos y sí la identifiqué. Le dije, ven, me senté, y cuando llega yo estaba en una crisis. No sé cómo llegué aquí, no sé qué estoy haciendo aquí. Y me dice, pues vamos. Y agarró el coche y fuimos, no sé por qué, a la escuela de Semilla, ¿no? Ahí había un pastor y dijimos, vamos para que ore por nosotros. Y fuimos a la escuela, íbamos por el camino de siempre. Y yo le decía a ella, ¿por qué vas por aquí? Porque yo no reconocía el camino. Y entonces fuimos al hospital, y camino al hospital donde habían nacido mis hijas, o sea, un lugar que conocía yo, y me sentía en un lugar que no conocía. Y me acuerdo, en esa época estábamos estudiando Primera de Samuel, y recuerdo que estábamos enseñando 2 salmos que iban acorde a Primera de Samuel. Y recuerdo agarrar mi Biblia y comenzar a leer uno de esos salmos, y solamente encontré que decía ahí, esto sé, que Dios está por mí. Y eso fue una palabra para mí. Esto sé, que Dios está por mí. En mi mente fue, no sé muchas cosas, no sé cómo llegué aquí, no sé por qué me siento de esta manera, pero esto sí sé, tú estás por mí. Y eso trajo paz a mi corazón. Dios te conoce, Dios conoce lo que tú estás viviendo, el momento que estás pasando, y tiene una promesa
El asunto es que pues la Biblia de promesas pues me ayuda a encontrar las promesas, pero si no la leo, pues no voy a tener sus promesas. ¿Estás de acuerdo? Allí están sus promesas. ¿Qué es lo que te está acercando a Jesús? Ok, probablemente puede ser una crisis como esta, pero no pierdas la oportunidad de que Jesús se revele a tu vida mucho más que solamente responder a tu oración. Acuérdate, él piensa que su hijo puede ser sanado por este hombre, pero según los samaritanos, él es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces me lo imagino caminando. Él dijo, tu hijo vive. Él dijo, tu hijo vive. Él dijo, tu hijo vive. Y mira lo que sucede. En el verso 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas. Traemos noticias, ¿no? En un momento como este, cualquier persona que te diga, tengo que decirte algo, dices, ¿qué? ¿Qué me va a decir? Pero la noticia es buena. Le dicen, tu hijo vive. Perdón, pero en mi mente él va diciendo, tu hijo vive. Él dijo, tu hijo vive. Él dijo, tu hijo vive. Y lo primero que le dicen las personas de su casa es, tu hijo vive. Mismas palabras, misma frase, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Le dijeron, ayer a las 7, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Él tenía que preguntar, ¿en qué momento comenzó a estar bien? Y ellos se acuerdan porque fue muy evidente. La fiebre lo dejó. Fue tan evidente que se quedó clavado en sus mentes. A las 7 fue. Entonces cuando pregunta, él dice, claro, es esa misma hora en que Jesús dijo, tu hijo vive. ¿Y qué sucede? Checa lo que dice ahí. Y creyó él. No solo él. Dice, creyó él con toda su casa. Hemos estado hablando de creer. Creer por lo que vemos, a diferencia de creer por lo que escuchamos. Vemos como él creía que Jesús podía hacer algo, pero salió de ahí creyendo la palabra que dijo. Yo creo definitivamente que creyó él con toda su casa. No es distinto a los otros. Ya no nada más cree que él puede hacer algo, ya no nada más cree la palabra que le dijo, ahora cree. Como esos samaritanos, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y no solamente afectó su vida, sino que ahora dice, creyó él con toda su casa. Con toda su casa. Qué historia, ¿no? Qué encuentro. Pero sin duda hay algo para nosotros aquí. No sé cuál es la crisis, la preocupación que te tiene. No sé si esa crisis o preocupación te ha traído a Jesús. Y no sé, porque con él trató así, con otros papás trató de otra manera. Contigo tratará de cierta manera. Pero lo que sí sé es que él te conoce. Por lo tanto, esa crisis, ¿no? En retrospectiva fue de bendición. Sí, yo sé, nadie quiere que su hijo se enferme y que se esté deteriorando hasta el punto de morir. Pero puedo voltear hacia atrás y decir, eso es lo que le llevó a Jesús. Y dices, pero Jesús no le contestó. Y dices, bueno, en retrospectiva, que no le haya contestado fue de bendición. Fue de bendición, porque lo llevó a dejar de creer en lo que puede hacer, a creer en su palabra, a creer lo que él dijo. Entonces en retrospectiva digo, ok, no le respondió como él pensaba, pero eso es bueno. Porque en su momento, entonces él pudo poner su confianza plenamente en el Señor, en quien es Él, no nada más en lo que Él puede hacer, sino en quien es Él. Muchas veces pensamos, bueno, pastor, yo creo en Dios, ¿no? Y es complicado encontrar gente que no cree en Dios. Podemos comenzar a platicar con alguien en el trabajo y empezar a hablarle de Dios y él te va a decir, yo creo en Dios, a mi manera, pero creo en Dios.
Sí, yo entiendo eso, creo en Dios. Santiago se atreve a decir, ¿crees en Dios? Pues los demonios también creen y tiemblan. Hay una gran diferencia entre creer en Dios a creerle a Dios. Es completamente distinto. Creerle a Dios a creer en Dios. Porque creerle a Dios es creer quién es Él y lo que hizo por ti. Entonces yo no sé cuál es la crisis en la que te encuentras, pero sí sé que Jesús quiere revelarse a tu vida para que creas tú, y no solamente tú, sino crea tu casa, tu familia. Nos cuesta trabajo cuando Dios no responde lo que nosotros esperamos que o creemos que necesitamos. Pero Él nos conoce mejor que nosotros. Él sabe realmente lo que necesitamos. El mismo David podía decir que Dios le había afligido en su amor. Y así podemos verlo también nosotros. Señor, tú estás trayendo esto a mi vida. Tú estás permitiendo esto en mi vida porque tú tienes un plan. Y generalmente ese plan siempre va a concluir en conocer quién es el Señor, en saber con certeza quién es Él. Las promesas de hace 20 años fueron para hace 20 años. Necesito buscar sus promesas para hoy, para el día de hoy. Y dices, bueno, pero a mí ya me salvó hace algunos años atrás. Pero yo creo que cuando venimos a Cristo necesitamos su salvación todos los días. No solamente algo como un recuerdo en el pasado, sino hoy. Jesús dijo eso. Serás verdaderamente mi discípulo si permaneces en mi palabra. Yo permanezco en ti. Porque si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Algunos de ellos dijeron, ¿libre de qué? Pero sí, necesitamos que Él nos libre, que el Hijo de Dios nos libre y nos dé libertad. Y lo necesitamos hoy. Lo necesitamos este día. Sus promesas son para hoy. Piénsalo de esta manera. El pueblo de Israel caminando en el desierto, levantándose cada mañana para recoger la provisión diaria, el maná, ¿no? ¿Sí les conté una vez qué significa maná? Maná significa ¿qué es esto? Ahora entiendo por qué le dicen maná. Maná. Mal chiste, pésimo chiste, horrible, y en este momento peor. Bueno, pero te vas a acordar mañana en la mañana. ¿Por qué? Porque mañana en la mañana vas a abrir tu Biblia y vas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú tienes para mí hoy? Porque tú me quieres hablar hoy. Y a lo mejor la crisis no va a terminar hoy. Va a tomar tiempo. Quizás 23 kilómetros, quizás 6 horas, quizás un mes, quizás 3 meses. Pero durante ese tiempo, cree en su palabra. Cuando Dios haga su obra, Él lo va a hacer en su tiempo porque Él te conoce. Amén. Felicidades a todos los papás. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la bendición, Señor, de escuchar, Señor, esta pequeña historia, este papá desesperado, Señor. Pero cómo tú lo llevaste paso a paso, Señor, a conocerte a ti. Señor, quizás no respondes como nosotros quisiéramos que respondieras, pero eso es bueno. Quizás, Señor, lo que está sucediendo en nuestra vida, la crisis que estamos viviendo, no nos encanta, pero tú estás haciendo algo a través de eso. Ayúdanos a llegar a la meta, Señor. Y cuando lleguemos, ver en retrospectiva cómo tú todas las cosas las planeaste conforme a lo que estamos viviendo, a cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos cada vez que suceda algo así, Señor, conocerte un poquito más y creer en ti, que creyendo, Señor, tú nos des libertad. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.